Y esta corbata tiene un propósito, mi esposa tampoco lo sabe. Esta fue mi corbata de casamiento, o sea que tiene casi 45 años. Entonces, el Señor me puso algo para compartir con ustedes y habla acerca del primer amor. ¿Cómo es nuestro primer amor? ¿Cómo está nuestro primer amor? ¿Cómo está mi vida de relación con Dios? ¿Cómo está mi vida de servicio a Dios, ¿no? Y estamos hablando estos domingos en una breve serie acerca de las iglesias del Apocalipsis, y hoy nos toca la iglesia de Efeso, que vamos a encontrarla allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y acá prestamos atención porque Jesús nos está hablando a nosotros. Yo me tengo que poner allí en la silla y tengo que escuchar a Jesús que me está diciendo algo. Y dice el versículo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y hasta aquí podríamos pararnos todos y aplaudir esta iglesia maravillosa que estaba soportando estoicamente los embates de la lucha contra el enemigo, contra las acechanzas del maligno, contra las fuerzas de oscuridad que estaban moviéndose y actuando en esa zona, que era un lugar estratégico, era como la puerta a un continente, era un puerto. Efeso era una ciudad que tenía un puerto que tenía mucho movimiento, y donde hay movimiento hay costumbres que se mezclan, y hay culturas que se mezclan, y hay personas de todo tipo y de todas las nacionalidades que acudían a aquel lugar, y era una ciudad que se caracterizaba por su alto grado de idolatría, ¿no? Estaba allí el templo de la diosa Artemisa, que era la diosa de la prosperidad de la tierra y de los buenos nacimientos y de un montón de cosas más que cada uno se le acomodaba como más le gustaba. Y tenía gran influencia, no solamente por lo que era ese lugar, sino por el negocio que representaba. Y de pronto irrumpe el Evangelio, irrumpe un grupo de gente que comienza a predicar con denuedo, pero no solamente predica con denuedo, sino que el Señor acompaña esa predicación con prodigios, con milagros, con maravillas. Empieza a haber sanidad de enfermos, empieza a haber milagros, se empieza a ver la mano de Dios obrando, y esta mano de Dios obrando empieza a operar contra la fuerza del mal, pero también empieza a operar contra los intereses de las personas en aquel lugar, ¿no? Y la iglesia estaba allí subsistiendo y creciendo y fortaleciéndose cada día, solamente con el poder del Espíritu Santo con ellos, que los animaba, que los fortalecía y que los ayudaba y acompañaba a ganar almas para Cristo. Y aquel poderoso Dios que está hablando a través de esta palabra, está hablando al que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no? Y acá vemos que la importancia de que el Señor tiene a las iglesias en su diestra. Tiene a la iglesia en su diestra, pero también tiene a los pastores. Y a veces los pastores pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, ¿no? Capaz que hoy me veo un poco más contento. Tuve unos días bastante complicado de salud y de las demás cosas, y cuando uno está en la soledad del pensamiento, empieza a querer razonar cosas, pero el Señor no nos manda a razonar con nuestro razonamiento humano, sino mirar las cosas a través de Dios y saber que nosotros estamos en las manos de Dios. Pero también habla de que el que camina y se mueve en medio de los candeleros es el que camina y se mueve en medio de la iglesia.
O sea que el Señor está acá en medio nuestro, moviéndose, mirándonos, viendo nuestras vidas, viendo nuestra actividad, mirando nuestros proyectos si están en sintonía con lo que Él tiene para cada uno de nosotros, mirando nuestro grado de compromiso, viendo nuestro servicio, viendo cómo estamos tomando con responsabilidad aquellas cosas que el Señor nos encomendó en nuestras manos. Es lindo cuando nosotros vemos actividades en la iglesia. Yo hoy pude subir a la escuela bíblica y ver a los niños, ver a los jóvenes, aquí abajo también. Es lindo cuando vemos que hay músicos dispuestos a tocar, pero no solamente acá, sino que vienen a ensayar. Vienen a ensayar y buscan y trabajan, y las hermanas, hermanos que trabajan en multimedia, cómo llevan adelante, se trabaja un montón de actividades. Pero qué bueno que nosotros podamos acomodar todo eso a la sintonía y al proyecto de Dios que tiene con cada uno de nosotros, porque dice la palabra que Él se mueve entre medio de los candeleros, Él se mueve en la iglesia. Y yo tengo que sentir ese movimiento de Jesús en medio de la iglesia, teniendo un corazón sensible a la voz de Dios, ¿no? A saber qué es aquello que Dios me quiere decir. Y acá vemos que el Señor conocía a esta iglesia, conocía sus obras, y esto está en común con lo que vimos el domingo pasado, que también el Señor conocía las obras de esa iglesia, conocía sus proyectos, conocía su arduo trabajo y también paciencia. Todas estas cosas que hacen un cúmulo de condiciones que son imprescindibles en la iglesia, ¿no? Porque al trabajo arduo también hay que agregarle paciencia a nuestras obras, que a veces no obtenemos los resultados que esperamos en el tiempo que nosotros esperamos. Tenemos que agregarle paciencia. Y la paciencia es algo que es imprescindible en nuestra vida cristiana y de comunión en la iglesia. A veces tenemos que soportar, a veces tenemos que soportar aún aquellas cosas que son inexplicables, porque como a veces no podemos entender cómo alguien haya hecho tal cosa, pero es que no depende de esa persona que hizo o habló, sino depende de la fuerza del enemigo que está operando en esa persona. Cuando encontramos cosas que son muy humanamente irrazonables, bueno, ahí vemos que hay alguien que está obrando y está operando. Y para superar todo eso necesitamos esta condición de la iglesia de la paciencia. El Señor había visto las obras y le decía que no había podido soportar a los malos y había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cuánta gente viene con ideas de introducirse en las iglesias con doctrinas falsas, con doctrinas de engaño? Y cuando la iglesia no está preparada para esto, no está consolidada en lo espiritual, no está nutrida en la palabra de Dios, es muy posible que estas cosas pasen. No digo que este sea el lugar, pero hay lugares donde vos decís, ¿cómo puede ser que estas personas estén recibiendo esta palabra porque realmente no tienen ningún fundamento con lo que Dios nos dice? Pero sin embargo la gente va, algunos porque quieren lo fácil, algunos porque dicen, bueno, voy a poner 10 y voy a recibir 100, otros porque dicen, acá puedo hacer lo que yo quiera, vivo en la libertad del Espíritu, pero no me doy cuenta que esa libertad tiene límites, porque el Señor me dice, somos libres ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de nuestra libertad? Libres para adorar a Dios, libres para buscar su presencia, libres para crecer en su amor, en su conocimiento, libres para hacer la voluntad de aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pero al precio y abajo el rótulo de la libertad aparecen personas con predicaciones, entre comillas, que no tienen nada que ver con aquellas cosas que Dios nos mandó y nos enseñó. Y acá vamos a encontrar un párrafo dedicado a los nicolaitas, ¿no? Que tenían estas ideas de libertades falsas, que no tenían nada que ver con la doctrina de Cristo. Y estas personas se están introduciendo en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchas ciudades. Hace poco hablaba con un pastor muy conocido nuestro, en una ciudad muy cercana a nosotros, que decía que estas nuevas tendencias de pseudo iglesias que tienen doctrinas que no son las doctrinas de Cristo, están creciendo. Y lo lamentable y lo triste es que muchas crecen a expensas
de las iglesias que enseñan la verdad de Cristo, ¿no? Y esto nos llama la atención para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor, en el conocimiento de su palabra. Entonces, dice que ellos habían probado a los que decían ser apóstoles y los hallaron mentirosos y han sufrido, pero han tenido paciencia, vuelta la paciencia de nuevo. Y algo más, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, nos está hablando de una iglesia que es una iglesia activa. La iglesia tiene que ser activa, tiene que tener la vida de Cristo. Y trabajar arduamente es comprometerme en aquel trabajo que hago. Es tomar una responsabilidad y decir, este es mi trabajo y este trabajo lo voy a hacer. Tomar una responsabilidad y llevar adelante esa responsabilidad a la que Dios me llamó. Dice la palabra que ellos no colaboraban arduamente, sino que trabajaban arduamente. El colaborador es el que arrima y da una mano, pero el que trabaja es el que se hace responsable y lleva adelante aquel trabajo para el cual Dios nos llamó. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros, y esto, aunque lo repitamos tantas veces, es una realidad que Dios nos llamó con un propósito. Somos parte de un cuerpo. Y si vos mirás el cuerpo, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Los que se ven y los que se cubren, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Y cuando hay algún miembro del cuerpo que no funciona adecuadamente, nos causa trastorno, nos causa dolor, tenemos que buscar de curar aquello que no está bien, si es que está enfermo, tenemos que rehabilitar aquello que está dejando de funcionar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho por la sabiduría de Dios que hizo perfecto al hombre y a la mujer para aquella misión a la que fue llamado. Entonces vemos acá que una iglesia que trabaja arduamente es una iglesia que muestra la vida de Cristo, con paciencia, trabajando, esperando los resultados que vienen de Dios y sin desmayar, ¿no? Porque muchas veces nos enfrentamos al tema del desmayo. Damos un empujón, luchamos, nos esforzamos, pero llega un momento que decimos, bueno, ya no tengo más fuerza. Pero cuando nosotros vamos a Cristo y cuando nosotros nos esforzamos en su voluntad, la fuerza viene de Él. Y Él te va a ayudar allí donde estés, para que el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros se pueda cumplir. En tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu estudio, en tu negocio, ahí va a estar el Señor para fortalecerte. Y es importante buscar de luchar en el Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque nuestro ánimo puede bajar, pero no podemos desmayar. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Y el enemigo muchas veces trabaja en esta área de nuestra vida, ¿no? No mostrándonos resultados, diciendo que el trabajo que hacemos no sirve para nada, que no va a haber fruto, que mirá cuánto tiempo y todavía no ves un resultado. Pero eso es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacer cuando el enemigo me habla? Porque él también te predica.